A manera de introducción, pues en esta sesión vamos a ver las características de elementos pasivos, resistencia, capacitor e inductor, que son los que más se utilizan. Además, vamos a dar la parte introductoria a algunos elementos activos, que generalmente son semiconductores, que son los que más se utilizan dentro de los circuitos electrónicos y sobre todo en electrónicos analógicos. Entonces hay que ver cuál es la finalidad de cada uno de estos, porque un amplio gama de elementos eléctricos electrónicos. Bien, vamos a entender como componente electrónico aquel dispositivo que forma parte en un circuito eléctrico. Generalmente poseen alguna de estas propiedades. O manipulan el voltaje o manipulan la corriente, de alguna manera, ¿no? Amplifican, reducen, limitan, etcétera, etcétera. Pero siempre estas actividades las hacen o con voltaje o con corriente. Y existe una gran variedad de ellos, entonces, derivado de esa gran variedad, pues vemos algunas clasificaciones. Aquí vemos algunos elementos como un relevador o relay, no sé cómo lo conozcan, algunos diodos LED, potenciómetros, o este es un trípode, aquí en México así lo conocemos como trípode porque es de precisión, es como un potenciómetro, pero de precisión. Algunos transistores, amplificadores, rectificadores, capacitores o condensadores, algunos diodos Zener, algunos diodos normales, puentes de diodos, etcétera, una amplia gama de elementos, y me atrevo a decir que estos no son ni el 10% de lo que existen. Según su estructura física, los podemos clasificar como discretos o integrados. Entendamos como una estructura discreta aquellos que están encapsulados y generalmente terminan en dos o más terminales, valga la expresión. Tal es el caso de los resistores, tienen dos terminales, o aquí tenemos algunos potenciómetros que tienen tres, capacitores, etcétera, etcétera. Entonces esa clasificación es del tipo discreto, y de integrados son aquellos que también van encapsulados, pero a diferencia de los primeros es un chip, perdón. Dentro de este chip hay mucha circuitería, ¿sí? Mucha circuitería que tienen cierta funcionalidad. Aquí estamos viendo alguna memoria cuadrada PROM, algunas compuertas, aquí tenemos un microcontrolador, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia de los discretos, los integrados, internamente de un encapsulado llamada chip, encontramos un pequeño circuito. Según el material con el cual fueron fabricados, tenemos los semiconductores, los conductores o los aislantes. Los conductores favorecen el paso de la energía y del calor a través de ellos, la energía eléctrica. Los aislantes, como proceso contrario, como sus átomos están muy, muy unidos, prácticamente no permiten que los electrones se desplacen en ellos. Y los semiconductores son materiales que, dependiendo de la excitación o del material con el cual se elaboraron, se pueden volver conductores o se pueden volver aislantes. Esa es la propiedad que tienen cada uno de ellos. Según el tipo de energía que manejan o que manipulan, podemos tener electromagnéticos, aquellos que transforman las propiedades electromagnéticas en eléctricas o viceversa, los electroacústicos, aquellos que transforman la energía acústica, que es una energía mecánica en eléctrica o viceversa, y tenemos el caso de los micrófonos que transforman una energía mecánica en energía eléctrica, o las bocinas, que transforman una energía eléctrica en mecánica. También tenemos los optoelectrónicos, los cuales transforman la energía luminosa en eléctrica o viceversa. Sí, hay una amplia variedad de estos elementos con base al funcionamiento de la energía que manipula. Según su funcionamiento podemos tener activos o pasivos. Esta es la clasificación que más se utiliza. Vamos a tener como elementos pasivos aquellos que no necesitan de una fuente de energía para realizar su correcto funcionamiento. Entonces, no tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito y pues se pueden dividir en lineales y electromecánicos. A diferencia de los activos, aquellos que son capaces de controlar en los circuitos y a través de una excitación eléctrica pueden proporcionar ganancia o control dentro del circuito. Pero sí necesitan de una fuente de energía para poder operar correctamente. Bien, dentro de los elementos pasivos, uno de los más utilizados es el resistor. El resistor ya veamos que tiene la propiedad de oponerse al paso de la corriente a través de ellos. La manera en que se mide, pues es los ohms, su símbolo es la omega
mayúscula, que la letra griega omega, y su símbolo, pues es una línea quebrada. Hay varios tipos de resistores. Cada uno de estos, pues, favorecen o nos permiten trabajar en algunos ambientes corrosivos. Por ejemplo, las resistencias más comunes y las más económicas son las de recubrimiento de carbón. Si bien no disipan mucha potencia, pero son las más útiles, ¿no? Las que más comercialmente encontramos. Tenemos el potenciómetro, aquí tenemos un símbolo de ello. Este tiene la propiedad de ir variando su valor de la resistencia, se puede manipular con esta perilla. No es el único elemento, te decía también el trinpot, es un elemento que podemos hacer exactamente lo mismo, variar su resistencia. Pero la diferencia es que es de más precisión, a diferencia del potenciómetro. También se le conoce como potenciómetro variable, te digo, al trinpot, que es un potenciómetro, pero de mucha precisión. Ahí se van regulando a través de una especie de embobinado, esa resistencia interna. Estas resistencias, por ejemplo, la de óxido de metal, tiene una gran ventaja, estas disipan en potencia, no como una de alambre de espiras. La diferencia entre la de alambre de espiras es que disipan mucha potencia. Entonces, en aquellos circuitos donde necesitas disipar mucha potencia, este sería un resistor adecuado. A diferencia del óxido de metal, que lo puedes trabajar en ambientes muy corrosivos. Si a veces los ambientes corrosivos dañan los elementos de un circuito y no opera correctamente, pues estos están adecuados. Los de recubrimiento de metal y carbón depositado son ambos muy precisos. Las tolerancias son muy pequeñitas, quiere decir que los errores que se cometen no son tan grandes como se puede hacer con un recubrimiento de carbón. Sí tienen la ventaja que es ser un poquito más preciso en sus valores. Y los de SMD, que son de montaje de superficie. Esos valores de la resistencia son valores pequeños, no superan los valores de kilo ohms. Y la ventaja es que por su tamaño, nos permite hacer circuitos eléctricos más pequeños, más discretos. Esa es una de las grandes ventajas. Bien, en el caso de las resistencias, por ejemplo, de recubrimiento de metal, de recubrimiento de carbón y de óxido de metal, nosotros podemos identificar sus valores a través de un código de colores. Puede ser código de 4, de 5 o hasta 6 bandas. Si en el caso ya lo decíamos la semana pasada, en el caso de resistor de 4 bandas, 2 de ellas me van a formar un número, y en este ejemplo es una banda café o marrón, que vale 1, una banda negra que vale 0, entonces el número formado fue 10. La tercera banda me dice, ¿por qué lo voy a multiplicar? O dicho de otra manera, los ceros que le voy a agregar. Como es una banda color naranja, me dice que le voy a agregar 3 ceros, o lo voy a multiplicar por 1000. Entonces ya teníamos el valor 1, 0 por 1000, pues me daría 10 kilo ohms o 10,000 ohms. La cuarta banda solamente me va a decir la tolerancia. Es decir, el error que el fabricante pudo haber cometido, que en nuestro caso pudo haber cometido un error del más menos 5%. Es decir, se pudo haber equivocado hacia arriba, en lugar de ser de 10,000, es de 10,500, o se pudo haber equivocado hacia abajo, en lugar de ser de 10,000, pudo haber sido de 9,000. Vale, el código de 5 bandas, pues 3 de esas bandas me forman un número. En este caso, nuestro ejemplo es amarillo, que es 4, violeta, que es 7, y verde, que es 5. El número formado fue 475. La cuarta banda me va a decir por qué lo voy a multiplicar, como es de... Te decía, las 3 primeras bandas me dicen qué número se formó. El número formado es 475. La cuarta banda es color rojo. Entonces, a ese 475 le voy a agregar 2 ceros. O dicho de otra manera, lo voy a multiplicar por 100. Me daría 47,500 ohms. Si ponemos un prefijo, pues recorreríamos el punto 3 unidades a la izquierda, lo cual me va a dar 447,5.
kilo ohms, con una tolerancia, si ves de color aquí, café o marrón, es decir, del 1%. Se puede haber equivocado un 1% hacia arriba o un 1% hacia abajo del valor. Gracias, Gerardo. El código de 6 bandas es muy parecido al de 5. 3 bandas me forman un número, la cuarta me dice el multiplicador, la quinta la tolerancia. Pero estas bandas, esta sexta banda, que es como la que veríamos aquí, esta es de carbón depositado, a diferencia del resto de la resistencia, resiste más su variación dependiendo del calor. ¿Qué quiero decir? Nosotros sabemos que en la naturaleza, si cualquier cuerpo que aumenta su temperatura, tiende a dilatarse y un cuerpo que disminuye su temperatura tiende a contraerse. Entonces eso me estaría modificando en las resistores su valor. Bueno, esto de carbón depositado, a diferencia del resto, que me indican el coeficiente de temperatura, es decir, en cuántas partes por millón va a cambiar su valor. Puede ser en 100 partes, en 50, en 15, etcétera, etcétera. Entonces, a través del código de colores nosotros podemos conocer los valores de estas 4 resistencias. Esos 4 resistores que estamos viendo, no encontramos el valor, todos los valores de manera comercial. Por ejemplo, si yo quisiera una resistencia de 1000 ohms, no la voy a encontrar. Una de 2000 ohms no la voy a encontrar. La de 1000 sí la encontramos, la de 2000 no. Tendría que utilizar una de 2200 o una de 1800 si yo quisiera una de 2000. Pero si el circuito fuera muy celoso que necesita forzosamente una de 2000 ohms, pues ya tendría que hacer un arreglo, quizás una de 1800 en serie con una de 180 o en serie con una de 220. O si ya voy a hacer un circuito a grandes escalas, pues se mandan a hacer las resistores de esos valores. Pero comercialmente estos son los valores que vamos a encontrar, si no se encuentran todos los valores. En el caso de la resistencia de montaje de superficie, existen varias formas de leer su valor. Todo depende del fabricante. Existe un código que se llama código de 3 dígitos. Los 2 primeros dígitos me van a formar un número y el tercero me dice la cantidad de ceros. Por ejemplo, si tengo 10, el número formado es 10. A ese 10 dice, como es un 0, quiere decir que no le tengo que agregar ningún 0. Si dijera 101 al 10, le tengo que agregar un 0. Entonces 10 agregándole un 0 me daría 100. Esta de 221, el número formado es 22, le tengo que agregar un 0, sería 220. A una 473. A 47 le voy a agregar 3 ceros, sería 47,000 ohms o 47 kilo ohms. En este caso, las tolerancias son del 5%. Luego tenemos el código de 4 cifras. Las 2 primeras me forman un número, siempre va la R y donde esté la R funciona como un punto y un dígito más. Es decir, el tercero lo que me dice es cuántos ceros le tengo que agregar. Una resistencia de R10 quiere decir que es una resistencia de 0.1 ohms o 0.10 ohms, como lo quieras ver. Una resistencia 4R70 es una resistencia de 4.7 ohms. Por ejemplo, una de 47R0, la resistencia es de 47 ohms. Por el hecho de tener la R funciona como un punto. Y luego tenemos el código EIA96. Este es más complicado, porque prácticamente hay que tener una tabla a la mano para interpretar. Aquí tenemos un ejemplo, 0,1. 0,1 lo voy a buscar en una tablita. 0,1 equivale a 100. Y la letra me dice el multiplicador, lo debo de multiplicar por C, que es 100. Entonces, 100 por 100 me va a dar 10,000. Sí, ese es el valor de mi resistencia. 100 por 100 me va a dar 10,000. Por ejemplo, si me dijeran un código 20, no sé, 20F, busco en mi tablita, 20 vale 158 y 158 lo tengo que multiplicar por 100,000. ¿Sale? Ese sería el valor de mi resistencia. En estos casos, pues hay que tener la tablita a la mano para saber interpretar el valor del resistor.
Esta es la simbología NEMA. NEMA en español significa Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. Es una asociación norteamericana. En el caso de Europa es la IE, en Estados Unidos es la NEMA y muchos países la toman como referencia. Estos son algunos símbolos que se utilizan. Nosotros el que vamos a utilizar es esta resistencia de manera quebrada. En el sistema IS, que es el que tengo aquí en la izquierda, pues cambia el simbolito, ¿no? Para la resistencia es un cuadro, mientras que en NEMA es una línea quebrada. Y así vienen varios resistores que tienen distintas propiedades. Bien, otro elemento muy importante que vas a encontrar dentro de la parte de la electrónica es el condensador o capacitor. A veces se le llega a llamar a condensador al que no tiene polaridad y capacitor al que tiene polaridad, pero en realidad es exactamente lo mismo. Su símbolo me indica la placa que es positiva. Físicamente, en un capacitor, la patita corta o la del costado que tiene el negativo, pues obviamente coincidirá con el negativo del capacitor, este está polarizado. Y el condensador no tiene polarización, es decir, da igual que lo conectes de una o de otra manera. ¿Cuál es la propiedad que tienen los condensadores o capacitores? Tienen la propiedad de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Sí, esa es la propiedad que tiene. La capacidad que tiene el condensador capacitor se mide en farad. Los farad es en la unidad en que se mide. Estos temas son temas de examen para que vayan tomando nota. Te pueden preguntar los capacitores cuáles son sus características. En el caso de los electrolíticos, reciben su nombre porque están hechos de un papel que está impregnado con un electrolítico, el cual funciona como dieléctrico. Generalmente los valores que encuentras aquí es mayores a microfaradios. Y obviamente este tiene polaridad. Los electrolíticos de tántalo o de gota están hechos con una película de óxido de tantalio amorfo como dieléctrico. Sus valores oscilan por encima de los microfaradios y recibe su nombre de gota porque físicamente es como una gotita de agua. Los de poliéster tienen dos capas de policarbonato recubiertas por una malla metálica que se enrollan juntas, que es este de aquí. Este se utiliza en circuitos donde se requiere mucha potencia. Los valores nominales que encuentras es del orden de nanofaradios. Y los cerámicos o de lenteja, el de lenteja es como el que puse aquí. Sin embargo, porque físicamente parece una lentejita. Sin embargo, hay algunos que no tienen forma de lenteja, tal es este caso, pero sí cumplen con un color. Y ahorita les digo cómo leer los valores. Y su valor es del orden de picofaradios.